Hermanos, a esta nueva sesión de nuestra Escuela de la Fe. Hoy día nos corresponde ver la segunda parte del tema de las parábolas del reino, que lo hemos hecho según la clasificación del cardenal Martini en las parábolas de la semilla, como vimos la semana antepasada, la semana de los perdidos reencontrados, que es un título maravilloso, y hoy día veremos a continuación la de los elegidos, la de los llamados o invitados al reino, junto con las del juicio. También queremos agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito a nuestro canal y espero que les guste esta experiencia de formación que hemos preparado para ustedes. Esperamos que respondamos a sus inquietudes más profundas y que encuentren en nuestras sencillas palabras algo significativo para su vida. Entonces iniciamos esta segunda parte con las parábolas del llamado. Quiero quedar en silencio, mi Señor, para escucharte, que me digas tu palabra, que yo solo sepa amarte. El oído tengo atento, afínamelo, Señor, y que salga de este encuentro llena de paz y de amor. Son 4 parábolas muy interesantes que iniciamos entonces la primera, que nos habla de un banquete y de unos invitados. Es del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 24. Habiendo oído esto, uno de los comensales le dijo: «Dichoso el que pueda comer en el reino de Dios». Él le respondió: «Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya está todo preparado». Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: «He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me dispenses». Y otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispenses». Otro dijo: «Me he casado y por eso no puedo ir». Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, airado, el dueño de la casa dijo a su siervo: «Sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, y ciegos y cojos». Dijo el siervo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio». Dijo el Señor al siervo: «Sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena». Gracias, Mónica. ¿Cómo entiendes tú este banquete? ¿De qué se trata este banquete y quiénes son los invitados? Bueno, yo creo que el Señor que está invitando a este banquete es Dios mismo. Dios ha invitado a este banquete, a esta cena donde nos ofrece la salvación. Entonces, con uno y otro pretexto, muchos no quieren aceptar esta invitación. Y curiosamente, muchos son los poderosos o gente de buen pasar, digamos, que no quieren aceptar esta invitación. Entonces, el mensaje de salvación es más acogido por los pobres,
es más acogido por los débiles, los ciegos, los cojos, como dice el texto. Y yo diría que el llamado de la parábola es a no enaltecerse, a hacerse pequeño y humilde, porque de esa manera nos alimentaremos de la cena del Señor y seremos salvados por Él. Gracias. Imagina cuántas veces uno tiene pretextos o cosas que considera importantes y deja de lado este encuentro personal con el Señor que nos invita cada día o cada domingo con su palabra y en la cena de la Eucaristía. Tenemos que Sí. examinarnos eso, preguntarnos eso. Bien, hay otra parábola que es muy interesante y es como de los obreros que van a trabajar a la viña. Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia, y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona, e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima, y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Dícenle: es que nadie nos ha contratado. Díceles: id también vosotros a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Y vinieron pues los de la hora undécima y cobraron 1 denario cada uno. Al venir, los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron 1 denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario, diciendo: estos últimos no han trabajado más que 1 hora y les paga como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en 1 denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. A ver, Susana, cuéntame, ¿cuál es la impresión que tú tienes y que en general tiene la gente cuando escucha esta parábola? Eh, bueno, a primera impresión es que parece injusto, ¿cierto? Mm, Pero a ver, analicemos. Al decir dueño de la viña, se está refiriendo a Dios, quien según el texto leído fue más allá de la justicia entendida por nosotros, motivado por la compasión, con una generosidad extrema. Porque si le pagaba proporcional al poco trabajo realizado, probablemente a esos trabajadores no les hubiera alcanzado para llevar a su hogar, a su familia. De manera que les paga lo mismo a los que llegaron último que a los que llegaron primero. Dios fue generoso con aquellos que tienen poco mérito o poco trabajo o solo un esfuerzo de última hora, pero los otros obreros no se ven perjudicados, ya que les pagó lo convenido. claro, Todos los cristianos nos podemos identificar con los trabajadores de la última hora. Por ejemplo, hay personas que se convierten en su lecho segundos antes de morir,
Y el premio, bueno, el premio es para todos igual. ¿Cuál es? El reino de Dios, el cielo. Incluso la conversión de los gentiles, o de los paganos, como también se dice, tiene el mismo premio formar parte del pueblo de Dios que el pueblo judío que fue llamado primero. Claro. Somos todos trabajadores en la viña del Señor, así que todos podemos confiar que Dios no solo será justo, sino también generoso con nosotros. También tenemos que considerar que trabajar en la viña del Señor es un don divino y hay diversos caminos por los que Dios llama. Somos invitados de Dios en el reino, lo que es un gran honor. Sí. Y la parábola nos muestra que Dios salva por gracia, no por nuestro mérito o trabajo. Los que se convierten al cristianismo de forma tardía obtienen la misma recompensa que los que se convirtieron de forma temprana. Y el texto dice: estás tú envidioso o celoso con mal ojo, porque yo soy generoso, dice el dueño de la viña, ¿cierto? O también podríamos entender: o estás tú envidioso porque crees que Dios me ama más a mí que a ti. A veces queremos que nos quieran a nosotros más, que nos quieran a nosotros nomás, digamos, que nos quieran a nosotros nomás y más que a los demás. Sí. Tal vez me considero merecedor o más digno o más importante que las otras personas. En este caso, oremos pidiendo por la gracia de la libertad interior. Y cuando miremos entonces nuestros regalos y limitaciones y los de aquellas personas de alrededor nuestro, alegrémonos de los regalos que Dios les da, así como de los regalos que nos ha dado a nosotros. Gracias, Susana. Bueno, llegamos a otro texto que es bien interesante, que era de los dos hijos que el padre los envió a trabajar a su campo. Está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, del versículo 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo, y él respondió: Voy, Señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Dícele Jesús: En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentéis después para creer en él. ¿No te desconcierta un poco la respuesta de Jesús? Sí y no, porque no me desconcierta porque es padre y porque da cuenta de que nos quiere a todos por igual. Gentiles, paganos, cristianos, convertidos, rameras, pecadores, nos quiere a todos como un padre. Y él siempre ha sido desconcertante. Incluso a veces nosotros con la religión creemos y queremos creer que tenemos la certeza de la voluntad del Padre, pero no la tenemos. No sabemos exactamente la voluntad del Padre. En esa época seguramente había mucho énfasis en la apariencia, y eso era lo fundamental, y no tanto énfasis en el corazón. Y la última idea es que también después de que se escucha al Padre, hay un cambio, que es lo que le pasa al primer hijo. Eso. Sí, claro. Gracias, Consuelo. Bueno, y otra invitación de una fiesta. Lucas 14, versículos de 12 al 14. Dijo también al que le había invitado: cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa.
Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Este texto me dice a mí que nuestras obras buenas no deben ser hechas de tal modo de esperar una recompensa, ya sea de parte de nuestros hermanos o de parte de Dios mismo, sino que todo lo debemos hacer de corazón. Eso es mi reflexión, hermana. Ya. Bien, ya, un millón de gracias. No dar importancia, darle más importancia cuando llegan a nuestras casas personas con mayor categoría, ¿no es cierto? Que lo sencillo, que a veces uno, y hoy día me parece que me pasó, que uno a veces los deja de lado. Hasta aquí entonces son las parábolas de los llamados, de los invitados al reino, y vemos que los criterios que tiene Cristo son diferentes a los nuestros, que somos los criterios más humanos y él tiene unos criterios más misteriosos para nuestra mentalidad tan postmoderna, podríamos decir hoy día. Y en la última parte de nuestra reflexión vamos a ver las parábolas del juicio. Yo creo que todos nos preocupamos del juicio, porque podemos hacer el juicio particular en el momento de nuestra muerte, o también el juicio de final, donde nos reunirá toda la humanidad. Así que veamos qué nos revela Jesús a través de estas 5 parábolas que hemos elegido. Veamos entonces primero la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos que me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle por tanto su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es muy impresionante esta palabra. Cuéntame, Susana, ¿cómo entiendes tú este tema de los talentos que nos entregan?
Bueno, primero comentar que un talento en el siglo I era más que una unidad monetaria, era una medida de peso. Un talento de plata equivalía aproximadamente a unos 23 kilos de plata, es decir, unos 6.000 denarios. Y cada denario correspondía aproximadamente al salario diario de un operario. Entonces, era una cantidad importante. Bueno, analizando el texto, entendemos que los talentos no son un derecho, son un regalo de Dios. Y que el Señor no deja ningún obrero sin talento. A uno le da 10, a otro 5, a otro 1. Reparte los talentos de acuerdo a la capacidad de cada cual. Y a todos les da algo con lo cual puedan fructificar, y los dos primeros lo hacen. El tercer criado del Evangelio no se detuvo a valorar la confianza que le había dado su Señor, ni lo valioso del único talento que poseía, ni lo mucho que podía ganar con él. Entonces podemos reflexionar que los talentos no solo representan las pertenencias o bienes materiales. En esta parábola, los talentos son también las cualidades, las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno. Cada cual debe producir al máximo según lo que ha recibido del Señor. Por eso en la parábola se felicita al que ha ganado 2 talentos, porque ha obtenido fruto en proporción a los que poseía. Igualmente se aplica a nosotros según las posibilidades reales de cada uno de nosotros de hacer fructificar las cualidades, capacidades o bienes de cualquier tipo que poseamos. Hay personas que poseen oficios, otras tienen estudios, otras tienen profesiones, otros trabajos con responsabilidades concretas en la sociedad. Otras personas tienen distintas habilidades que pueden aportar o disponibilizar a su entorno o a su, o a su comunidad. Pero puede darse el caso del tercer trabajador del Evangelio que no produjo nada con su talento, y el Papa Francisco dice que a Cristo le duele enormemente esa actitud. Se encuentra a alguien llamado a hacer un bien, aunque fuera pequeño, y resulta que no hace nada. Eso es un pecado de omisión, dice el Papa Francisco, que tanto daña al corazón de Cristo, porque es una manifestación de pereza, dice, de dejadez, falta de interés y desprecio a quien le ha regalado el talento. Así que al final de cuentas, al tercero le he retirado el talento y dice, dádeselo al que tiene 10, indicando que los talentos o capacidades otorgados a los discípulos crece con el uso y el ejercicio y disminuye al no ser utilizado. Y de los 2 primeros servidores dice, te pondré a cargo de lo mucho, o sea, significando que el premio es que recibirán responsabilidades más grandes. Y también el ser admitido en el gozo de su Señor significa que se otorgará al trabajador una relación más cercana o estrecha con su Señor en el futuro. Y se entiende que se refiere a la vida eterna. Claro. Gracias, muchas gracias. Bueno, hay otra parábola que habla de que de la red que recoge muchos peces. Consuelo. Sí, está en Mateo, en el capítulo 13, en el versículo del 47 al 58. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Mira, ¿tú qué entiendes por esta diversidad de peces y esto del rechinar de dientes?
A mí me sugiere que se pone énfasis en la mirada a la eternidad, aunque estemos ahora. Y también de que cuando echemos las redes, hay que echarlas a todos, o sea, a los buenos, a los malos, a los más o menos, no como nosotros pensar en hacer una selección. En la vida estamos mezclados, los buenos, los malos, los más o menos, y a veces somos mejores, a veces somos peores, pero también en el plano personal, si miramos nuestra vida en retrospectiva, hay cosas que pensamos que han sido buenas y a lo mejor no han sido tan buenas a la mirada de Dios, y hay cosas que pensamos a la inversa de que son malas, que a lo mejor provocaron un beneficio bueno en otros, o algo. Entonces, hay que dejar a Dios en juzgarnos y en juzgar a cada uno. Y buscar atraer a todos al amor del Padre. Así es. Todos tienen la oportunidad de conocerlo y llegar a la vida eterna. Hay otra parábola que es bien interesante, que es la del rico Pulón y el pobre Lázaro, que nos enseña muchas cosas interesantes. La parábola está en Lucas 16, del 19 al 31. Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó: Con todo te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé a este lugar para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. ¿Qué nos enseña esta parábola? Bueno, para mí yo pienso que Epulón era una persona rica, ¿cierto? Que tenía una ceguera, digo yo. No veía a su alrededor. No veía la pobreza de Lázaro, no lo conmovía. Era indiferente al dolor ajeno, porque se solazaba viviendo los placeres de la vida. Entonces, pienso que es un llamado a mirar hacia el lado, a ver lo que tenemos a nuestro alrededor, a ver a la persona sola, al pobre, al enfermo, al que necesita de nuestra misericordia y actuar en consecuencia, pensando que Cristo está en esas personas, en las más necesitadas. Y actuar entonces con ellos con misericordia. Sí, de todas maneras. Así es. Gracias. Vamos a escuchar ahora la parábola de las 10 vírgenes que nos relata Mateo
25, del 1 al 13. Sucede con el reino de los cielos lo que con aquellas 10 jóvenes que salieron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite, mientras que las prudentes llevaron provisión de aceite junto con las lámparas. Como el esposo tardaba, les entró sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya llega el esposo, salgan a su encuentro». Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «Préstennos de su aceite, que nuestras lámparas se apagan». Las prudentes respondieron: «Como no tendremos suficiente para nosotros y para ustedes, es mejor que vayan a los vendedores y lo compren». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras jóvenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Les aseguro que no las conozco. Por eso estén preparados, porque no saben el día ni la hora». Yo creo que es muy interesante esta parábola porque hay dos aspectos que me gustaría acentuar. Primero, remitirnos a las costumbres de las bodas entre los judíos, cómo se celebraba un contrato entre ambas familias, ¿no es cierto? Pero los novios no vivían juntos y llegado que al cabo de un cierto tiempo, que podría ser un año, eh, el novio iba a buscar a la novia y la novia estaba acompañada de sus amigas, ¿ah? que la acompañaban. Entonces, y eso hace pensar que cuando se habla, por ejemplo, que la Virgen estaba desposada cuando recibió la visita del ángel, es porque ya había cumplido ese rito que consiste ese es el matrimonio. Así que no podríamos decir que la Virgen es madre soltera, como he escuchado en algunas oportunidades, porque ese es el rito judío que se realiza, según me parece, hasta entre la gente, el judío hasta el día de hoy. Bueno, entonces, eso por un lado. Ahora el esposo en la Biblia representa a Cristo. Él viene nos va a venir a visitar y nos pide que estemos vigilantes, que estemos esperando, que estemos atentos, que no se sabe ni el día ni la hora. Entonces, ¿qué pasa con estas vírgenes que estaban acompañando a la novia? Las prudentes tenían por aceite, se habían preparado, estaban como listas para el encuentro con el esposo. Y las otras se habían dejado, no se habían preparado. Entonces, aparentemente pareciera que fueron egoístas las vírgenes prudentes porque no le convidaron el aceite que justo el esposo iba llegando. Pero algo que conversábamos era en el sentido de que uno puede compartir. Yo a lo largo de toda mi vida, yo puedo compartir con otras personas, ¿no es cierto? Puedo ayudarlas, puedo servirlas, puedo evangelizar, como es la misión que Jesús nos dio. Pero llegado el minuto ya del encuentro del esposo, no, yo no puedo comprometer mi salvación eterna, que es para toda la eternidad, ¿ah? Entonces, esa responsabilidad la tenemos cada una de estar preparado y vigilante, esperando la venida del esposo que va a llegar en un minuto, no sabemos el día ni la hora. Bueno, y para terminar, la última parábola que queremos escuchar es la parábola del juicio final, que nos relata Mateo, donde nos van a separar entre ovejas y cabritos. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 36.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Aquí el Señor nos dice que para entrar al reino de los cielos debemos también practicar las obras de misericordia. Más adelante dice que lo que hiciste a tu hermano me lo hicisteis a mí. Entonces yo creo que hay que tener esa perspectiva cada vez que hacemos algo por nuestros hermanos, en el fondo se lo estamos haciendo a Cristo. Piensa, Emilio, que nos dieron la pregunta del examen. Yo encuentro que es una Así es, maravilla hermano. que Claro sepamos que cuáles sí. las preguntas del examen, pero tal vez en el siglo XXI puede haber otra interpretación. ¿Tú cómo yo pienso en nuestro pequeño taller de bíblico, ¿responde alguna de esas preguntas que están ahí? ¿De las preguntas Sí, de nuestro examen? sí, por ejemplo, nosotros ayudamos a conocer la palabra de Dios a quienes tienen hambre de ella. Claro, claro. Mm. Hay muchas personas que quieren, así que es importante contarle, darle nuestro link, ¿no es cierto? Así que Sí, eso, pues. entonces, la caridad cristiana es la clave del examen para estar a un lado y al otro Ujú, de Cristo en el juicio final. Bueno, sí. espero que les haya gustado las parábolas que hemos elegido. Son muchísimas más, Ujú, pero estas nos parecieron que eran clave para revelarnos ese misterio grandioso, el misterio de Dios, el misterio del reino que está en medio de nosotros. ujú, Solamente recordar las ideas claves que el cardenal Martini nos enseñaba respecto de por qué Cristo hablaba en parábolas, algo que le explicaba la otra vez, que Cristo podía expresar realidades invisibles con ejemplos de la realidad visible, la siembra, la semilla, los peces, los banquetes ujú. donde la gente está acostumbrada, ¿no es cierto? También que Dios se va revelando gradualmente, se va manifestando. Ahora, con la parábola del hijo pródigo, se muestra como el padre misericordioso que ama a todos sus hijos, se porten bien o se porten mal. También es importante recordar que hay una íntima relación entre el mundo, la historia y el misterio del reino. Esto es parte de la historia de la salvación. Estamos todos íntimamente unidos y todos nos debemos mantener en unidad. Y por último, a propósito de la parábola de los talentos que nos explicaba Susana, que los criterios del reino son muy diferentes a los criterios del mundo, ¿ah? En que la cosa se miden en pesos y en dinero y en cosas, en éxito, y en el reino eso no ocurre. Lo importante es la íntima relación del ser humano con el Creador, el que nos ama y que nos quiere felices, con esa felicidad interior que nos habla en las bienaventuranzas que les hablamos
en una de las reuniones anteriores. Bueno, yo no sé si nuestra amiga Mónica preparó la tarea para el alma. En relación a lo de que habíamos pedido la tarea del alma anterior, Así, sí, donde les habíamos pedido, ¿cierto?, que se sintieran como oveja perdida, que se sintieran como hijo pródigo, como la moneda extraviada, para que apreciaran la misericordia de Dios. En esta parte tomemos el papel de los llamados por Jesús. Sintámonos cojos, ciegos, como aparecían en las parábolas, necesitados de Dios. Y pensemos si hemos sentido la alegría de sabernos rescatados por Dios, de haber recibido su misericordia. Pensemos sobre eso. ya, es una bonita tarea. Terminamos entonces ahora este tema con una oración. Mirando el almanaque de mi vida, hice un buen repaso del pasado. Miré un poco inseguro mi futuro. Sentí que mi talento había enterrado. Viviendo todo lo que había pasado, oh, pensé que todo ya había terminado. Pero vino Jesús, me llenó de su luz y me dijo: si yo te llamo, yo respaldo. Es por eso que hoy le canto y le entrego mi talento, pues no es mío lo que tengo, yo soy solo un instrumento. Gritaré por todo el mundo, cantaré sus maravillas, voy regando la semilla que una vez me dio la vida. Bueno, nos despedimos entonces en esta noche o en esta trilla de nuestro curso. Esperamos que estén bien, que hayan disfrutado de nuestro tema y que nos envíen sus aportes, sus inquietudes, sus consultas a nuestro correo escueladelafepiedrablanca@gmail.com. Nos vemos la próxima vez con un tema tan interesante como este, junto al Señor que nos ama. Nos vemos y nos vamos. Chao, estén bien. Hasta luego.